Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en toda Venezuela. Gracias también al equipo de producción por recibir esta mañana con ese hermoso tema América del grupo puertorriqueño Calle 13. Viene, bueno, muy a tono con lo que va a ser el tema de nuestro Dando y Dando el día de hoy y con lo que fue noticia durante todo este fin de semana. Debe estar de regreso la delegación venezolana encabezada por el presidente Nicolás Maduro, que fue a Ecuador y luego a Bolivia durante este fin de semana para presenciar momentos históricos que vamos a comentar el día de hoy con Miguel Ángel Contreras. Gracias, Miguel Ángel, por estar aquí temprano con nosotros a esta hora de la mañana. También vamos a hablar con Miguel Ángel sobre lo que es hoy primera página del diario Ciudad Caracas. Bueno, gringos, dice Ciudad Caracas, viene con nueva ofensiva, advierte Maduro. Estas son palabras del presidente Maduro desde Bolivia. Aquí lo vemos también cuando recibe una de las ofrendas que el pueblo boliviano le entregó a los mandatarios Evo Morales y Nicolás Maduro. Ya vamos a conversar sobre todo lo que ocurrió allí, firma de acuerdos bilaterales para continuar con la cooperación y la integración de acuerdo con ese mandato que primero el padre Libertador y luego el comandante Hugo Chávez soñaron y construyeron para nuestra Latinoamérica. Miguel Ángel, pido tu permiso para que veamos las líneas del comandante Chávez. Esto fue el 4 de julio del año 2012, previo a las elecciones presidenciales del año pasado, en las cuales resultó triunfador. Adelante. Pero repito, yo traigo a colación ese elemento aquí, o ese asunto aquí, no por el absurdo, no, sino por lo que está detrás. Una conspiración para tratar de desconocer la voluntad popular, lo cual es una vieja maña, como dice mi mamá, de la burguesía. ¿Qué le importa a la burguesía la opinión del país? La voluntad popular no le importa nada. Así como no le importa nada a la Fuerza Armada. Siempre nos han despreciado y por eso nos atacan con tanta hazaña. No, Chávez y su soldadesca, Chávez y su sargentera, porque ellos no tienen la más mínima noción de lo que es ser un soldado y nos odian, eso es una historia vieja. Ellos quisieran los generales de Plaza Altamira, pero estoy seguro, repito, que más nunca un general venezolano o un militar venezolano, repito, se prestará a arrastrarse ante esa grosera y apátrida burguesía venezolana. Por allá andan por Europa, por Norteamérica, acusándonos de que ya está montado el fraude, pues, de que el Consejo Nacional Electoral ya está manejado por Chávez y que ahora viene el Plan República a rematar. ¿Sí? Todo esto, repito, forma parte del plan desestabilizador. Bueno, vamos a ver, vayan poniendo a tiro, señor coordinador, las palabras del presidente Nicolás Maduro. Ayer también lanzaba una advertencia a los pueblos del mundo que va en ese sentido y que vamos a conversar muy en profundidad con nuestro invitado del día de hoy, qué es lo que ocurre aquí en Venezuela y qué es lo que están advirtiendo los presidentes y el liderazgo emergente latinoamericano desde otras latitudes, qué es lo que se quiere acabar aquí en esta América nuestra construida por Bolívar y por el presidente, por el comandante supremo. Escuchemos al presidente Maduro. Dice el imperialismo que la revolución se acabó. Dice el imperialismo que ha llegado el momento otra vez para imponer el ALCA y un proceso de regresión económica y social para nuestro pueblo. ¿Será cierto que ha llegado el final de la revolución de América Latina? ¿Será cierto que los pueblos quieren al neoliberalismo otra vez? ¿Será cierto que los pueblos
van a aceptar sin luchar nuevamente el ALCA. Bueno, compañeros, desde aquí, desde Cochabamba, nosotros, gobiernos revolucionarios del ALBA, alzamos la voz de alerta a los pueblos de América Latina, porque el imperialismo viene con una nueva ofensiva para imponer su proyecto de colonialismo económico a través del ALCA. Bueno, allí están las palabras, la advertencia en dos tiempos del presidente Chávez y del presidente Maduro. ¿Qué nos cuenta o qué nos opina Miguel Ángel Contreras sobre este momento? En fin, que para entrar en materia y abordarlo un poquito de cara a quienes nos están mirando y nos están escuchando, si uno ve los titulares de la prensa y toda la agenda mediática del fin de semana, mucha alaraca alrededor del video, por ejemplo, del audio que se coló, el audio montaje que se coló a las instancias políticas del moderador de la hojilla, Mario Silva, y otros temas que vamos a ver ahora, pero si uno ve esta agenda mediática nacional y lo contrapone con la advertencia que nos hacía el presidente Chávez en julio del año pasado y que nos hace el presidente Maduro el día de hoy, yo le pregunto a Miguel Ángel Contreras, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué parece tan vigente o tan similar la advertencia de Chávez hace meses y la de Maduro ahora? Sí, bueno, primero, gracias, Tania, por la invitación. Creo que lo importante aquí es reconocer que desde el año 98 en adelante aquí comenzó un proceso de transformaciones, primero en Venezuela, pero que posteriormente se diseminó por toda América Latina. Es un proceso que simultáneamente que se disemina en América Latina, comienza a tener resonancias no solo en nuestra región, sino también comienza a tener resonancias en otros movimientos sociales en África, Asia, en Medio Oriente y también en Europa, ¿no? Es decir, es un primer movimiento que no se circunscribe a Venezuela y a América Latina, sino comienza a desplegarse por todo el sistema histórico mundial. Eso por un lado. Por el segundo lado es que ese movimiento supuso siempre la reivindicación de la noción de soberanía. Y al reivindicar la noción de soberanía y de autodeterminación, uno de los temas centrales es que los recursos naturales, que es en este momento un bien escaso para los países industrializados, se convirtieron en la agenda política de los procesos políticos de transformación en América Latina y en el mundo. Si uno pone el ejemplo de lo que está ocurriendo en el Oriente Medio, ese es un detonante central de lo que pudiera darse en el Oriente Medio, porque estamos hablando de lugares que han sido dominados por monarquías de distintos tipos, ¿no? Entonces, la soberanía sobre los recursos naturales, el tema de la autodeterminación de los pueblos, el fortalecimiento de movimientos sociales, y que se comenzó a dar todo un abanico de cambios y transformaciones que, entre otras cosas, dieron la aparición y emergencia de lo que podríamos llamar constituciones mestizas. ¿Por qué constituciones mestizas? Porque eran constituciones que no estaban hechas al calco de las constituciones blancas en el sentido de que había la noción de pueblo, es un pueblo mestizo, la reivindicación de lo indígena, la reivindicación de los distintos, digamos, pueblos que han conformado la identidad latinoamericana o la identidad venezolana, ¿no? Mestiza también porque no es una constitución hecha desde la visión liberal, sino que por el contrario, digamos, reestructura y resignifica la visión liberal del mundo. Entonces, esta idea de las constituciones mestizas, del conjunto de transformaciones, de una manera u otra, impiden lo que se venía gestando desde el año 91 en adelante. Lo que se viene gestando en el año 91 se viene gestando, entre otras cosas, una nueva semántica después de la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, que involucraba el tema del ARCA, que involucraba el triunfo del neoliberalismo como agenda económica para todo el globo terráqueo. ¿Cuál ¿no? cree, Miguel Ángel, que sea la agenda contra la revolución bolivariana? ¿En qué consiste esa agenda, de acuerdo con la percepción, la evaluación que has hecho? Esa agenda que dice el presidente Maduro tienen ahora contra Venezuela, porque ha dicho a partir del fallecimiento del presidente Chávez,
piensan las fuerzas que se oponen a esa política que tú nos describes, que bueno, que llegó el momento de restaurar eso. El presidente Chávez, por cierto, en su discurso del 8 de diciembre, cuando vino a despedirse del país, pues decía, no faltará quien venga con el intento de restaurar el capitalismo, de restaurar el modelo neoliberal, y ante eso le pidió a los patriotas, pues, rodilla en tierra, y les dijo las 4 palabras estas famosas: unidad, lucha, batalla y victoria. ¿Está en desarrollo, crees tú, una nueva estrategia de golpe contra Venezuela? Claramente. ¿Y en qué consiste? Claramente hay una estrategia, entre otras cosas, porque nosotros somos la primera reserva de petróleo a nivel mundial, ¿no? Esa primera reserva de petróleo a nivel mundial implica también que se necesitan gobiernos proclives a las políticas neoliberales, a las políticas aperturistas del mundo neoliberal. ¿Qué es qué sería lo central aquí para este tipo de golpe? Uno es el tema de la desinstitucionalización, es no reconocer, el primer paso fue no reconocer los resultados electorales. El segundo caso, además de no reconocer los resultados electorales, fue, digamos, bueno, cuestionar a cada uno de los que forman parte de los poderes públicos nacionales, pero sobre todo, era un guión muy parecido al que se dio posterior al 15 de agosto del 2004, con el triunfo de referéndum reafirmatorio. Entonces dice, ¿cuál fue el guión? El guión fue inventar una noción de fraude que comenzara ahora a dar toda la legitimidad de las instituciones. ¿Cómo se da esto? Se da por una estrategia de goteo. Primero, aparentemente, personajes de distintos tipos comienzan a opinar sobre Venezuela. En la semana pasada hubo una opinión de alguien que tiene renombre mundial porque es campeón ajedrecista a nivel mundial, Garry Kasparov, que se refirió a Venezuela, y se refirió a Venezuela en términos de mafia, de que eran tratos entre Rusia, Vladimir Putin y el presidente Chávez y posteriormente el presidente Maduro. Pero ¿qué es lo que trae esa visión de Kasparov? Bueno, Kasparov fue un agente de Boris Yeltsin. Kasparov simultáneamente es un ideólogo del tema de la visión aperturista de la economía, y está disputando o intentó disputar la presidencia o algunos temas de un cargo de elección popular en Rusia, ¿no? Y entonces se utilizan personajes de este tipo para opinar sobre Venezuela. La propia opinión de Andrés Pastrana recientemente es una opinión que nos debe llevar a la reflexión, porque es una opinión que se refiere a Venezuela y simultáneamente trata de cuestionar el proceso de negociación y paz que se está haciendo en Cuba entre el gobierno del presidente por cierto, Santos, arrojó resultados bien importantes. Entonces, Andrés Pastrana, ¿quién es? Andrés Pastrana fue el que inició el proceso, el Plan Colombia dentro de Colombia, y es uno de los agentes que comenzó el cambio de darle un nuevo estatus a la FARC, de grupo insurgente y grupo guerrillero a grupo terrorista dentro de la nueva semántica de la geopolítica estadounidense, ¿no? Entonces esos son personajes que van opinando sobre distintos tópicos de la política nacional, que quieren crear matrices, o sea, que están intentando crear matrices, pero que esas matrices no necesariamente están pensadas para Venezuela, sino que son matrices que están pensadas para crear un cierto, o manufacturar un consenso, por decir en las palabras de Noam Chomsky, manufacturar un consenso alrededor de la visión, de una visión negativa de Venezuela. Un último punto allí es la reciente designación de Álvaro Uribe Vélez como directivo de News Corp de uno de la fachada de Rupert Murdoch, que tiene que ver con Fox News, con todo este tipo de... Con la estrategia de penetración, un personaje como Álvaro Uribe Vélez también. Fíjate, Miguel Ángel, yo quisiera que cerráramos en esta primera parte del programa el tema de la agenda internacional, para después entrar en eso que tiene que ver con los medios de comunicación y en esta última estrategia que está avanzando o que está desarrollándose en este momento sobre Venezuela. Pero quería resaltar dos noticias, ¿no? Frente
a ese goteo internacional que nos está explicando Miguel Ángel, que nosotros seguimos a través de los medios de prensa internacionales. La opinión de Andrés Pastrana, por ejemplo, le dio la vuelta al mundo, ¿verdad? Porque es un expresidente que, por cierto, tendría cosas que explicar sobre materias de fraudes electorales y todo eso. Tuvo bastantes complicaciones allí. Está esto que no podemos dejar pasar. Mira, en su último día de visita, vamos a ver esta foto que es muy bonita. Está el presidente Maduro tomando en su mano esta especie de arepa boliviana, que de verdad me disculpo porque no recuerdo el nombre en este momento, pero esta fue la ofrenda que le dieron. Firmó con Evo Morales varios acuerdos para importar leche de azúcar. Los convenios incluyen la siembra de soya en Bolivia y de arroz en Venezuela. Y es importante esto, las transacciones entre ambas naciones se harán con la moneda sucre, que es como se conoce el sistema unitario de compensación regional. Fíjate, este avance de lo que es el ALBA en este momento, qué significado, qué peso tiene contra esa agenda que intenta imponer el ALCA, porque nosotros vimos como parte de toda esta estrategia de goteo que tú nos planteabas, que por un lado, una vez que se venció, que vencimos los venezolanos, la agenda violenta posterior a las elecciones del 14 de abril. Digo, las vencimos porque las frenamos, aunque todos los días tenemos que recordar, lamentar y exigir justicia por los 11 venezolanos muertos producto o asesinados producto de esta violencia. Pero una vez que esa etapa ya se venció, vino la estrategia de la Asamblea Nacional. Fue la generar violencia en la Asamblea Nacional para luego tener la excusa los diputados venezolanos y las diputadas venezolanas de irse a parlamentos en Latinoamérica, en Europa, a la Organización de Estados Americanos, en fin, a instancias internacionales, digamos, a imponer esa agenda mediática de violencia que pasó de un episodio. O sea, que parte de un episodio que está encerrado en las paredes de la Asamblea Nacional. Por otro lado, el presidente Maduro hizo una gira por Mercosur, se reunió con la presidenta de Brasil, con la presidenta de Argentina, ahora firma estos acuerdos aquí en Bolivia. ¿Cómo se puede poner eso en la balanza? ¿Y cuáles serían las fuerzas que están allí contraponiéndose? ¿Cuáles serían los elementos para esta batalla que también se da en ese escenario internacional? Fíjate, en uno de los temas centrales es que a mediados del año pasado, una de las cosas que planteó el presidente Hugo Chávez fue la necesidad de que el ALBA se convirtiera de un elemento político, cultural y tuviese una, digamos, implicación más de tipo comercial, y se hablaba exactamente del mercado que significaba el tema del ALBA, ¿no? Entonces es el traslado de un acuerdo que fue inicialmente político de pueblos hermanos a convertirse en un acuerdo ya de carácter también comercial, que tuviera como los elementos de cooperación, subsidiariedad y todos estos elementos que tienen que ver con la integración cooperativa que promovió el presidente Chávez y que hoy sigue la senda del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado está el tema de la agenda del ARCA, del neoliberalismo, que sigue planteada a través de lo que se llama hoy el Acuerdo del Pacífico, en donde está Chile, donde está Perú, donde está Costa Rica, donde está México, que son países que intentan frenar también, digamos, el proceso de declive de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la agenda del Pacífico lo que intenta cuestionar es la relación entre América Latina y China, ¿no? Entonces, ¿cómo se da cómo tratar de obstaculizar la relación entre América Latina y China? Entonces ahí tenemos dos campos de fuerza, un campo de fuerza que viene dado por las ideas de izquierda que están vinculadas al ALBA, y un campo de fuerza vinculado al neoliberalismo y a una suerte de reminiscencia del ARCA que se está dando dentro de la región. Creo que ese es el tema donde chocan, y que lo central aquí es, más allá de la campaña mediática que existe en este momento, lo central es que los acuerdos de integración que se han dado en el mundo se dan porque un país intenta, que tiene ventajas que pueden ser de distintos tipos, intenta apuntalar la integración. Así fue en el caso de la Unión Europea, porque es una de las cosas que se obvia sobre el tema de la Unión Europea, y es que la integración fue posible porque Alemania fue
el gran defensor de la integración europea, ¿no? Entonces muchas veces se tiende a decir que es una integración entre iguales. Nunca es una integración entre iguales, sino una integración que parte de asimetrías dentro de la región y se intenta superar esas asimetrías. Y eso es uno de los temas centrales que desarrolló toda la integración regional cooperativa que tuvo el presidente Chávez. Que impulsó el presidente Chávez. Este fin de semana, bueno, y a partir de la toma de posesión, tercer periodo del presidente Rafael Correa, el propio Rafael Correa en su discurso, que fue además muy emotivo, un cariño de verdad sincero que se sintió en sus palabras, reconoció la importancia que el trabajo, el legado, la propuesta, el proyecto de Hugo Chávez tuvo y tiene para lo que estamos viviendo en este momento. Vamos a ver este resumen de lo que dijeron los mandatarios latinoamericanos. Tiene una falla de audio el video, si lo podemos recuperar para irnos al corte, coordinador, porque está de verdad, vale la pena ver eso. Bueno, mire, antes de irnos al corte, un comentario de Miguel Ángel Contreras sobre esto. FARC y gobierno logran histórico acuerdo. Bueno, esta noticia, aparte de ser bueno, importante y necesaria para el hermano pueblo de Colombia, para los países de la región, sobre todo para Venezuela y Ecuador, pues tiene algunos elementos que vale la pena resaltar. Las negociaciones se podrán continuar el 11 de junio, cuando viene la discusión del segundo punto de la agenda denominada participación política. Llegaron a un acuerdo a la FARC y el gobierno de Colombia sobre un punto que es estratégico, que es el punto del desarrollo agrario. Aquí hace Ciudad Caracas un resumen. Según el comunicado de la mesa de negociaciones, lo convenido es el inicio de la transformación radical de la realidad rural y agraria de Colombia con equidad y democracia. Está centrado en la gente, en el pequeño productor, con acceso y distribución de tierras, lucha contra la pobreza, estímulo a la producción agropecuaria y la reactivación de la economía de campo. Estos son dos temas donde se logró el acuerdo sobre acceso y uso de la tierra, programas de desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, desarrollo social, salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza, entre otros. Nos comentaba Miguel Ángel, aquí está una visión de Colombia, está liderada por el presidente Juan Manuel Santos, cosa que nos sorprende hoy día por toda la historia política del presidente Santos y de la relación del presidente Santos con Venezuela durante el gobierno de Álvaro Uribe. Ahora están divididas esas tendencias y se logra este acuerdo. ¿Qué importancia tiene esto para Venezuela? ¿Y de qué manera se deslinda de esa agenda Uribe Pastrana que tú nos comentabas antes? Sí, lo primero es que es un acuerdo radical. Es verdaderamente radical el acuerdo porque implica poner en cuestión todo el poder de los terratenientes del latifundio colombiano. Lo segundo es que logra ciertamente quitarle oxígeno a la agenda Pastrana, Uribe, a esa agenda contra Venezuela, y además estrecha el tipo de relación, y por eso fue muy importante para el presidente Santos cada vez que hablaba sobre los resultados electorales aquí en Venezuela, que el presidente Santos siempre dijo que le interesaba el vínculo con Venezuela, porque el vínculo con Venezuela es lograr, pero el vínculo con Venezuela no es con cualquier Venezuela, sino que es la Venezuela que liderizaba el presidente Chávez y recibió al presidente Nicolás Maduro. Entonces, es el vínculo con una Venezuela que garantice la paz en Colombia y que garantice otro proceso de integración entre ambos países. Creo que nosotros vamos a comenzar a ver cambios fundamentales a lo interno de Colombia que van a repercutir favorablemente en Venezuela, porque también en este caso hay muchos desplazados colombianos y colombianas que se vienen por la guerra que está invisibilizada en los medios de información colombianos, porque es otro tema, que la guerra está criminalizada, pero también invisibilizada en los medios de información colombianos. ¿Cuál es el papel de Álvaro Uribe en este momento? El papel de Uribe en este momento es torpedear completamente el proceso de paz, impedir
ir a un juicio en Colombia por distintos tipos. Hay miles de cosas en donde Álvaro Uribe Vélez está implicado con el tema de los falsos positivos, está implicado en violación sistemática de derechos humanos, y bueno, ahí todo... O sea, que en principio actúa por un tema de autodefensa. Es un tema de autodefensa, es un tema de autodefensa, y bueno, también como un vector de la economía criminal que de una manera u otra se fue imponiendo de alguna forma en Colombia por la vida. Bueno, gracias Miguel Ángel. Mira, vamos a hacer un corte. Al regreso vamos a hablar de la agenda nacional. Este fin de semana estuvimos siguiendo por medios digitales y también por medios de prensa nacional e internacional los ataques dirigidos, direccionados, muy violentos, aunque sean verbales y sean en el campo de las ideas todavía, contra el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. A través de la red social Twitter se dirigió, se orquestó una campaña que estaba destinada pues a ofender, a criminalizar al presidente de la Asamblea Nacional, pero además con una advertencia. Han dicho, todos los que fueron mencionados en el audio montaje que ha denunciado Mario Silva, ¿verdad? Van a tener su dosis de ataques a través de la red social y eso se ve reflejado en el resto de los medios de comunicación. ¿Por qué está ocurriendo eso y cuáles son las consecuencias que puede tener? Ya lo vamos a ver al regreso de la pausa con nuestro invitado Miguel Ángel Contreras. Ya volvemos con más de Dando y Dando. Sintonizamos los logros, la acción revolucionaria, dando y dando por la vida, dando y dando pueblo y la acción revolucionaria, dando y dando por la vida, dando y dando pueblo en gloria. Demostramos que los sueños se convierten en victoria, dando y dando pa'lante. Bien, continuamos en Dando y Dando. Miguel Ángel Contreras, sociólogo, analista político y de medios de comunicación, es nuestro invitado de esta mañana y veníamos conversando con él sobre lo que el presidente Nicolás Maduro denunció el fin de semana desde Bolivia. Hay una nueva arremetida contra Venezuela y contra Latinoamérica que intenta reponer, reinstaurar el ALCA y el modelo neoliberal en la región. El presidente Chávez lo había dicho en su mensaje de despedida del 8 de diciembre, no faltará quien intente reponer esa agenda en el continente y le pidió a los patriotas de Venezuela, fíjense bien las palabras, unidad, lucha, batalla y victoria. ¿Por qué lo dijo el comandante Chávez y qué tiene que ver eso con lo que estamos presenciando en este momento? El fin de semana, le decía Miguel Ángel, hubo un ataque sistemático y dirigido hacia el presidente de la Asamblea Nacional, quienes lo orquestaron a través de las redes sociales y con repercusión en medios internacionales amenazaron al resto de los mencionados en ese audio montaje en el que se intentó poner palabras en boca de Mario Silva.
y han dicho a cada uno les va a tocar su ataque deliberado. Nosotros nos viene a la memoria toda la campaña previa a la invasión en Libia, ¿verdad? Claro. Toda la criminalización del gobierno libio, de Gaddafi y de todo su tren de gobierno, y lo que ocurrió después. Las reservas internacionales de Libia fueron confiscadas por los bancos europeos y el presidente Gaddafi fue ejecutado prácticamente en vivo y en directo. Lo pasaron a través de los medios internacionales y nadie dijo nada, ¿no? Siempre viene a la memoria ese tema, pero en lo que pueda, coordinador, a ver si podemos mirar algunos de los mensajes que vía Twitter se lanzaron durante el fin de semana, para que nos diga Miguel Ángel Contreras, viendo toda esta estrategia de goteo que tú nos mencionabas, ¿no? Primero, el desconocimiento del Consejo Nacional Electoral, de la institución de la Presidencia de la República, después la campaña de descrédito contra la Asamblea Nacional que llevaron algunos diputados a instancias internacionales. Aparece ahora, bueno, pasando por todo esto que estábamos mirando, vino el vicepresidente chino, vinieron un reconocimiento del mundo entero a la toma de posesión del presidente Maduro, es todo este gobierno de calle, el trabajo que va avanzando. Ahora aparece este audio. ¿Cree Miguel Ángel Contreras que forma parte de esa estrategia de goteo, que podría formar parte? ¿Qué piensa? Creo que hay, en este caso, lo primero, como había mencionado, el tema del Twitter, es que los Twitter regularmente se hacen muy fácil desde un lugar, se diseminan de distintos lugares y comienza la estrategia de guerra psicológica, porque estamos en un ámbito de guerra psicológica, lo primero, ¿no? ¿Qué trata el tema de la guerra psicológica? Primero trata de fracturar, es lo primero. La guerra psicológica trata de fracturar. Al fracturar, necesariamente comienza a trabajar sobre intrigas, y entonces aquí está el tema el tema que obviamente va a ser objeto bueno, ya la fiscal dijo que va a abrir una investigación, el propio Mario Silva hizo un desmentido y va a hacer, digamos, creo que va a ser un programa sobre desmentido y todo esto, pero lo importante es trabajar el tema de la fractura, y eso se basa en situaciones que pueden ser hipotéticas, y sobre esas situaciones hipotéticas comenzar el trabajo, que es un trabajo de ir diezmando la voluntad, la unidad internamente. Fíjate tú, entonces unidad del chavismo. Entonces pones en contraste las palabras del presidente, unidad, y el tema de la fractura. Entonces la fractura, ¿sobre qué se basa? Se basa muchas veces sobre el sentido común. Es decir, se dice que los militares son de tal forma y los civiles son de esta otra forma, y que por lo tanto la unidad cívico-militar es una unidad ficticia, que en este momento se va a ir creando exactamente, se va de nuevo a ir diferenciando lo civil y lo militar. Se va a ir diferenciando lo civil y militar, pero partiendo de un sentido común de la gente. Hay muchísimos, pero muchísimos investigadores que insistieron en esta visión, en la visión de restaurar la política neoliberal, la democracia representativa, y hacer el énfasis en en que la unidad cívico-militar es una unidad ficticia. Entonces, esta guerra psicológica es una guerra psicológica que trabaja para generar fracturas, y sobre las fracturas tratar de ir generando otro tipo de estrategias que vayan diezmando exactamente la coherencia del gobierno, porque el gobierno tiene que mostrar coherencia global sobre el tipo de política que está, es decir, si se anuncia una política económica, es una política económica que está acompañada del tema de integración, que está acompañada del tema de ciencia y tecnología, es decir, de una visión global del país, ¿no? Es muy importante eso, porque el tema de la estrategia es mostrar que las respuestas son respuestas de una manera u otra espasmódicas, epilépticas, y que no responden a un guión que uno podría decir que es el guión que estableció el presidente Chávez a través del Plan de la Patria. Entonces dice, bueno, no, estas no son respuestas que están inscritas dentro de eso, sino que por el contrario están obedeciendo a coyunturas muy puntuales, ¿no? Entonces, fracturar la cohesión, trabajar sobre la coherencia
económica, política del gobierno y sobre ese lado montar las estrategias divisionistas, secesionistas, que fueron las primeras estrategias que se montaron contra Cuando contra hablas de Gaddafi. división, ¿te refieres a división del gobierno, a división de las bases del chavismo, No, de la sociedad venezolana? Fíjate tú, la división Ajá. se expresa, el ataque, una de las cosas que podría decir es que intentaría mostrar la división del gobierno y que eso repercutiría como goteo hacia las bases del chavismo. Aunque pienso yo particularmente que las bases del chavismo tienen una claridad en este caso sobre el tipo de estrategia que se han venido montando y configurando desde hace muchos años y porque han respondido. Es decir, Venezuela ha sido, uno podría decir que el único país que ha respondido durante 14 años a una sistemática guerra psicológica contra el proceso de cambio. Una guerra psicológica que busca diezmar, criminalizar y sobre todo, además de diezmar y criminalizar, que trata de penalizar el cambio. Trata de decir que este es un cambio es decir, un cambio que no tiene como sentido, pues. Y que lo ideal sería el retorno al pasado. Es decir, la restauración nostálgica es lo que imponen estos agentes, ¿no? Podemos ver los Twitter que están, vamos a ver si los ponchan para leerlos desde aquí. Esto se refiere, claro, es que estaba relacionado con el video que teníamos allí, ¿no? Ayer hubo también, a través del Twitter, había anunciado Enrique Capriles una rueda de prensa y aparentemente no dio la rueda de prensa porque el canal privado Globovisión no lo sacó en vivo, sino que dijo que iba a pasar la rueda de prensa diferida, como además se cubren la mayoría de las informaciones que emiten los medios audiovisuales, ¿no? Se cubre, se graba y después se emite. El video que teníamos que no pudimos pasar era un resumen de las expresiones de Enrique Capriles durante los días 14, 15 y 16 de abril, porque tiene que ver con el efecto de la violencia, aquello cuando él llamó a drenar la calentera de la manera que mandó, pues tiene que ver con la violencia que se produjo después. Ayer la directiva de Globovisión decidió, o la jefatura de información, no lo sabemos ahora, que esa información no saliera en vivo. Y bueno, Enrique Capriles armó a través de su cuenta Twitter un escándalo que tuvo repercusiones en algunos medios. No sé si podemos ver el titular de los medios internacionales que mencionaba el tema. Déjalo rodar para yo poderlo leer. A ver, deja rodar lo que tienes arriba para poderlo leer. Y bueno, esa decisión de no salir en vivo prohibió emitir sus discursos en vivo. Esto creo que es BBC Mundo ayer, que tenía primero como titular, el titular de BBC Mundo durante los últimos días tenía que ver con la importación de papel higiénico aquí en Venezuela, que le parecía la noticia más importante, y la cambió ayer por este titular que estábamos mirando ahora, que son declaraciones de Enrique Capriles. En esa agenda que nos has descrito, en esos efectos que nos has descrito, este tipo de expresiones, salgan a la calle y vayan a drenar su calentera, o como veíamos el fin de semana contra Diosdado Cabello, es decir, todo contra él, o sea, son ataques personalizados, dirigidos... Ese es típico de la propaganda fascista, personalizar cuando se analiza cuáles son los contenidos de la propaganda fascista, uno de los temas es personalizar el mensaje. ¿Y qué propósito tiene? ¿Qué intención tiene? O sea, ¿por qué es así direccionada? ¿Cuál es el efecto que se espera lograr con este tipo de propaganda? Bueno, uno de los temas de la propaganda fascista es trabajar sobre la irracionalidad. Es decir, trabajar principalmente sobre la irracionalidad, y al trabajar sobre la irracionalidad, uno de los temas es tratar de construir una correspondencia entre la imagen y la realidad objetiva. No existe una realidad objetiva, entonces distorsionan esta realidad objetiva, ¿no? Entonces es uno de los temas que aparece. Pero quiero referirme a las declaraciones de
Capriles Radosky el día exactamente 14 de abril, porque en ese momento ese tipo de propaganda fue una incitación a la guerra civil. Fue una incitación a la guerra civil por varias razones, porque si uno ve o hace una genealogía del papel de los medios de información en otros contextos, en Ruanda eso significó la guerra civil y la muerte de 900.000 personas, Entonces, eso está suficientemente documentado de que la información tiene un efecto directamente en la colectividad y que uno tiene que ser, y así lo dice el artículo 58 de nuestra Constitución, exactamente una comunicación responsable sobre lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, cuando tú lanzas, digamos, una declaración de este tipo, estás siempre tratando de ir unificando, porque me preguntaba, ¿qué es lo que tratas? Trata de unificar en este momento una realidad que se le ha venido menguando en los últimos tiempos. Es decir, ya él no está convocando, sino convoca directamente por Twitter. De hecho, el tema de que Globovisión pase constantemente las declaraciones de Capriles Radosky, una de las cosas que indican es que siempre se intentaba contraponer a la figura de Capriles Radosky a la del presidente Nicolás Maduro. Pero como un gobernador, es decir, lo que hace cualquier gobernador va a tener tanta relevancia. Entonces dice, bueno, es cómo construir esa relevancia para mantener vivo un liderazgo que se construyó no sobre la vía de las virtudes del candidato, sino que es un liderazgo que se construyó básicamente sobre el odio que se vehiculó contra digamos, el proceso de transformaciones liderizado por el presidente Chávez. Es decir, el odio fue lo que unificó directamente a este liderazgo. No lo unifica un programa político, porque el programa político, esto sí es también importante decirlo, el programa político fue un programa político que comenzó a mimetizarse, es decir, se comenzó a utilizar los contenidos, la publicidad, los colores, los símbolos que identificaban al chavismo, y al identificar estos chavismos trataba de dirigirse a una franja del chavismo que uno podría llamar como moderada, ¿no? Entonces fue una campaña montada sobre esa estrategia. Sobre la estrategia y sobre el odio, has dicho. Y sobre el odio, claramente. Porque quisiera referirnos a ese tema para ir concluyendo la entrevista, ¿verdad? ¿Desde cuándo y quiénes han sembrado ese odio? ¿Cuáles son las bases de ese odio que a veces tiene, no tiene racionalidad? Es decir, a veces las personas que son las propias ejecutoras de esa agenda, cuando tú las haces entrar en situación, se dan cuenta y dicen, oye, pero yo estoy cometiendo un delito y estoy metiendo la pata. Pareciera que no tienen plena conciencia de lo que ocurre. ¿Cómo se llegó en Venezuela a esa situación que algunos llaman polarización, otros llaman confrontación política, y tú lo has definido ahora como odio, que es en lo que has dicho se ha sembrado la estrategia electoral de la oposición? ¿Cómo se sembró? Bueno, lo primero es una estructura básica. El temor, el odio, el amor se basó en una estructura básica del ser humano, ¿no? En la psicología básica del ser humano. Uno de los temas es el odio, ¿no? Lo otro es que todas las causas de los problemas se comenzaron a trasladar, a desplazar hacia una figura, ¿no? Al tratar de desplazar toda la irracionalidad de lo que ocurre aquí en Venezuela por diversas razones hacia una figura, se le dio un cauce a esta estrategia. Uno de los temas que decía... La figura era Chávez, exactamente. Yo le llamé en algún momento a eso un mediador evanescente. Es decir, ¿por qué? Porque lograba exactamente construir sobre su figura todas las causas de las brutalidades, humillaciones y exclusiones que existían en Venezuela. Se desplazó y se transfirió directamente hacia la figura del presidente Chávez, y a partir de allí tú oías decir cualquier persona, analistas, que decían esto, es que la división fue creada por el presidente Chávez, como que si la división de clases sociales o las desigualdades sociales y políticas de la sociedad hubiesen nacido en el año de 1999, sino que entonces se trató de hacer una ficción sobre el pasado
porque el pasado se obnubila, se olvida, sus divisiones, sus crímenes, todas estas cosas, y se comienza a construir la historia a partir del año 99 en adelante. Al construir la historia del año 99 en adelante, ¿qué es lo que se pretende? Bueno, es decir, nosotros vivíamos en algo así, en un jardín idílico, nos fue quitado esta persona, que de una manera u otra, entonces aquí trabaja el tema del bien y el mal, trabaja la relación entre el bien y el mal, y la relación entre el bien y el mal se vehicula a través de dos estructuras básicas de la personalidad, que es el tema del amor y el tema del odio. Por eso es tan efectivo este tipo de mensaje, que trata de, en cierto modo, decir que las divisiones de clases sociales, las divisiones religiosas que puedan existir en el país, son divisiones que tienen un nacimiento, y que ese nacimiento fue el año de 1999 con la figura del presidente Hugo Chávez Frías. Miguel Ángel, vamos a recomendar la lectura del artículo de Luis Brito García, se llama Propaganda Sucia. Como siempre acostumbra Luis Brito, es una enumeración muy clara de lo que piensa este escritor intelectual venezolano está pasando aquí. Habla, dice, en la propaganda sucia, el emisor perdió credibilidad y la busca simulando ser una fuente más creíble, por eso esconde su identidad y le atribuye la autoría a otro. Luego habla del código, de las fallas que tiene el código, de este mensaje, de este audio montaje denunciado por Mario Silva, que Luis Brito describe aquí como propaganda sucia, y luego dice, este párrafo que vamos a leer un pedacito: en la propaganda negra se pueden enmascarar el emisor y el código, pero no el mensaje. No me sorprende la avalancha de textos en internet que claman rodilla en tierra y con el comandante supremo siempre, para solicitar que sean colgados todos los integrantes del gobierno y del PSV por corruptos e incapaces. Pero eso sí, con Chávez fusil al hombro, porque la trinchera tiene un solo lado. Otros llegan a la conclusión luminosa: abstenerse de votar. Otros se alarman por el daño que le hace Mario Silva a la revolución. En la grabación que se le atribuye a este desfila íntegro, dice Luis Brito García, el temario de la oposición. Desde deslegitimación de las elecciones viene otra devaluación, y la idea de que la mujer tiene que estar a la sombra, motivo por el cual quizá ninguna aparece con el candidato derrotado. Pero Mario Silva por lo regular emite más ataques contra la oposición que procacidades, y en esta milagrosa grabación, a más de una hora, no se la toca ni con el pétalo de una rosa. Por allí se va el análisis de Luis Brito. Pero esa frase donde dice que el contenido de esa grabación le viene al dedillo a la oposición para su agenda, es donde quisiera que cerráramos aquí la entrevista. Porque es cierto, y lo hemos venido describiendo, allí se ataca a la Fuerza Armada, se ataca a la Asamblea Nacional, se ataca al CNE, se ataca a la Presidencia de la República, se ataca a la familia del presidente Chávez. Entonces, para concluir, Miguel Ángel, este ataque sigue siendo contra Chávez, porque en esos mensajes que pasaron ayer por internet, algunos muy violentos, yo considero muy peligrosos, se dice que viene un ataque contra la familia del presidente Chávez. Siguen siendo contra Chávez esos ataques, y si esta nueva fase está dirigida a posicionar o a generar violencia directa. Claramente el ataque es contra Chávez. El ataque es contra Chávez y contra todo el legado de Chávez. Es tratar de desvirtuar el legado del presidente Chávez. Eso por un lado. Obviamente, cuando tú tratas de desvirtuar el legado de Chávez, eso tiene consecuencias para el presidente Nicolás Maduro y tiene consecuencias para todo el entorno y la familia, la propia familia del presidente Chávez. ¿Qué haces tú desvirtuando qué es lo que tú logras con desvirtuar el legado de Chávez? Logras exactamente generar un nuevo comienzo. Es tratar de generar un nuevo comienzo que trate de borrar 14 años de pesadilla, y de repente de nuevo retornamos a nuestra visión idílica del mundo, de cómo era antes de estos 14 años, ¿no? Entonces, ese tema... Eso según el discurso. Es claro, obviamente según el discurso de la oposición. Es decir, y además, uno de los temas es cómo lograr que el tema de lo irreversible, es decir, que el proceso de cambios y transformaciones se haga irreversible, se haga reversible. Entonces, para eso trata de ir
fracturando. Es el tema de la fractura es el tema central, porque la secesión es el divide y vencerás, es la gran estrategia. Entonces, pero el presidente Chávez no es solo un legado que comenzó en el año 98. El presidente Chávez es una corriente histórica que viene exactamente a poner a tono todo el conjunto de transformaciones que se estaban luchando aquí desde mucho antes de la década de los 90, pero que lograron aglutinarse en la década de los 90 alrededor de la figura del liderazgo del presidente Chávez, ¿no? Es contra todo eso, porque tenemos que conjurar el cambio, porque debemos retornar, en palabras de los agentes del neoliberalismo, debemos retornar ese jardín idílico donde todo estaba en su lugar. Los pobres eran pobres, los ricos eran ricos. Bueno, muchísimas gracias a Miguel Ángel Contreras, gracias a ustedes, amigas y amigos. Nos despedimos hasta mañana a las 6:30 de la mañana y los dejamos en compañía de Dair Ral y Barry Cartaya, ya listos para traerles a ustedes más información y opinión. Nos vemos. Todos junto a la pantalla sintonizamos.